Simplificación de fracciones. Vamos a simplificar esta fracción algebraica. Primero, vamos a factorizar el numerador. Observamos que tenemos el factor común a, ya que la literal a está presente en los cuatro términos. Entonces tenemos a multiplicado por a elevado a la 4. Entre a nos va a quedar a elevado al cubo. Luego tenemos menos a al cubo. Entre a nos queda a al cuadrado. Aquí nos queda x. Luego tenemos más a al cuadrado. Entre a nos va a quedar simplemente a. Nos queda x al cuadrado. Luego tenemos menos a entre a se van a cancelar y nos queda únicamente x elevado al cubo. Cerramos el paréntesis. Ahora pasemos con el denominador. Tenemos aquí el factor común que está presente en los cuatro términos, es la literal a. Entonces ponemos a multiplicado por a a la 4. Entre a nos queda a elevado al cubo. Luego tenemos menos a al cubo. Entre a nos queda a elevado al cuadrado. Luego aquí nos queda x. Enseguida tenemos menos. Tenemos 2 a al cuadrado. Entre a nos queda a. Y aquí nos queda x elevado al cuadrado. Luego tenemos más. Aquí nos queda 2. A entre a se cancelan y nos queda x elevado al cubo. Cerramos el paréntesis. Ahora observamos que esta a se cancela con esta a. Por lo tanto, se pueden eliminar. Y nos queda esta nueva fracción. Para poder resolver esta fracción y simplificarla, debemos hallar el máximo común divisor. Por lo tanto, vamos a hallar este máximo común divisor por el método de divisiones sucesivas. Para lo cual, vamos a tomar entonces el denominador, lo colocamos aquí y lo vamos a dividir por el numerador. Entonces tenemos aquí el numerador y ahora lo que hacemos es tomar el primer término, que es a al cubo, y lo dividimos por este otro primer término. A al cubo entre a al cubo es 1. Ponemos 1 aquí. Entonces ahora multiplicamos 1 por a al cubo, nos va a quedar a elevado al cubo. Pero en la división hay que recordar que cambiamos el signo a los términos. Entonces ahora tenemos más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. 1 por a al cuadrado x nos queda a al cuadrado x. Luego tenemos más por más es más. Cambiando el signo nos queda menos. Tenemos a x al cuadrado. Ponemos a x al cuadrado. Luego más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. Y tenemos x elevado al cubo. Ahora realizamos las operaciones y tenemos que este término se cancela con este término. Este término se cancela con este término y por lo tanto aquí nos va a quedar menos 2, menos 1, nos queda menos 3. Tenemos el término a y x elevado al cuadrado. Luego tenemos aquí más 2 más 1 es 3, x elevado al cubo. Y ahora este último resultado lo podemos simplificar, ya que lo vamos a dividir por el factor común, que es menos 3x al cuadrado. Esto ya no forma parte de la división, simplemente lo hacemos para simplificar este residuo. Entonces, menos por menos es más. 3 entre 3 se cancelan, x al cuadrado entre x al cuadrado se cancela y nos queda simplemente a. Entonces ponemos a, luego tenemos más por menos es menos. Ponemos menos, 3 entre 3 se cancelan, x al cubo entre x al cuadrado nos queda x. Por lo tanto, este resultado es la simplificación de este residuo. Ahora lo que hacemos es tomar el último divisor y lo ponemos aquí, que es a al cubo menos
a al cuadrado x más ax al cuadrado menos x al cubo, y lo vamos a dividir por este último resultado que fue a menos x. Cerramos el paréntesis y ahora para realizar la división hay que recordar que tomamos este primer término y lo dividimos por este término. A al cubo dividido por a. Esto es igual a al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí a al cuadrado. Ahora multiplicamos a al cuadrado por a. Nos queda a al cubo. Pero recordar que hay que cambiar el signo. Ponemos entonces menos. Luego más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. A al cuadrado por x nos queda a al cuadrado x. Ahora realizamos las operaciones y nos va a quedar que este término se cancela con este término y este término se cancela con este término. Por lo tanto, aquí nos queda a x al cuadrado, luego tenemos menos x elevado al cubo. Entonces hay que continuar con las operaciones. Tenemos este término que es ax al cuadrado dividido por este término que es a. Entonces este se cancela con este y nos queda simplemente x al cuadrado. Por lo tanto aquí ponemos más x al cuadrado. Ahora multiplicamos. Más por más es más. Cambiando el signo nos queda menos a x al cuadrado. Luego tenemos más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. X al cuadrado por x es x elevado al cubo. Y entonces ahora realizamos estas operaciones y nos va a quedar que este término se cancela con este término y este término se cancela con este término. Por lo tanto, el residuo aquí queda igual a 0. Y como el residuo es 0, ya no se pueden hacer más divisiones. Por lo tanto, nos quedamos con el último divisor, que fue a menos x. Entonces vamos a decir que el máximo común divisor es igual a menos x. Ahora, el siguiente paso es dividir tanto el numerador como el denominador por el máximo común divisor. Es decir, que tomamos esta fracción, la colocamos aquí abajo y al numerador lo vamos a dividir por el máximo común divisor que fue a menos x. Entonces aquí ponemos dividido por a menos x y también el denominador dividido por a menos x. Entonces procedemos a efectuar las divisiones. Empezamos con el numerador. Tenemos, aquí empieza con a elevado al cubo menos a al cuadrado x más a x al cuadrado menos x al cubo. Esto dividido por el máximo común divisor que es a menos x. Y entonces recordemos que para realizar la división tomamos este primer término que es a elevado al cubo, lo dividimos por este término que es a. Entonces a al cubo entre a nos queda a al cuadrado. Ponemos por lo tanto aquí a al cuadrado. Ahora multiplicamos a al cuadrado por a, nos va a quedar a al cubo. Pero en la división hay que recordar que le cambiamos el signo y nos queda menos. Luego tenemos más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más a al cuadrado y aquí nos queda x. Y ahora realizamos las operaciones. Y nos va a quedar que esta a al cubo se cancela con este término se cancela con este término. Y entonces tenemos que nos queda a x al cuadrado, luego aquí tenemos menos x elevado al cubo. Y entonces ahora continuando con las operaciones tenemos este término que es a x al cuadrado dividido por este término que es a. Entonces esto se cancela con esto y nos queda simplemente x al cuadrado. Por lo tanto aquí ponemos más x al cuadrado.
Y ahora multiplicamos. Más por más es más. Cambiando el signo nos queda menos. A x al cuadrado. Luego tenemos más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. X al cuadrado por x es x elevado al cubo. Realizamos estas operaciones y este término se cancela con este término se cancela con este término y el residuo es 0. Entonces el resultado de esta división es a al cuadrado más x al cuadrado. Por lo tanto, aquí nos va a quedar igual. En el numerador tenemos esta división cuyo resultado es esto. Tenemos a al cuadrado más x al cuadrado. Esto dividido por, ahora vamos a hacer la división en el denominador. Tenemos aquí a al cubo, ponemos a al cubo menos a al cuadrado x menos 2a x al cuadrado más 2x al cubo, esto dividido por el máximo común divisor que es a menos x. Y entonces ahora lo que hacemos es tomar este primer término que es a al cubo y lo dividimos por este término que es a. Entonces a al cubo entre a nos queda a al cuadrado. Por lo tanto aquí vamos a poner a elevado al cuadrado. Ahora multiplicamos a al cuadrado por a al cubo, nos va a quedar a al cubo, pero recordemos que debemos cambiar el signo, por lo tanto nos queda menos. Luego tenemos más por menos es menos, cambiando el signo nos queda más. A al cuadrado por x nos queda a al cuadrado x. Realizamos las operaciones y nos va a quedar que este término se cancela con este término y este término se cancela con este término. Por lo tanto, aquí nos queda menos 2ax al cuadrado. Luego aquí tenemos más 2x elevado al cubo. Entonces, continuando con las operaciones, este término que es menos 2ax al cuadrado lo dividimos por este término que es a. Entonces ponemos aquí dividido por a. Esto nos da igual. Este término se cancela con este término y nos va a quedar menos 2x al cuadrado. Por lo tanto, aquí colocamos menos 2x al cuadrado. Y ahora multiplicamos. Menos por más es menos. Cambiando el signo nos queda más. Tenemos 2 a x al cuadrado. Luego tenemos menos por menos es más. Cambiando el signo nos queda menos 2x al cuadrado por x nos queda x elevado al cubo. Y ahora realizamos estas operaciones y nos va a quedar que este término se cancela con este término y este término con este término. Por lo tanto, el residuo es 0. Entonces el resultado de esta división es a al cuadrado menos 2x al cuadrado. Por lo tanto, en el denominador nos va a quedar este resultado que es a al cuadrado menos 2x al cuadrado. Y con esto hemos terminado. Este es el resultado buscado. Entonces, vamos a poner que la simplificación de esta fracción será igual a, tenemos en el numerador a al cuadrado más x al cuadrado, ponemos aquí a al cuadrado más x al cuadrado, esto dividido por, en el denominador tenemos a al cuadrado menos 2x al cuadrado. Entonces ponemos aquí a al cuadrado menos 2x al cuadrado. Listo, este resultado es la simplificación de esta fracción.